preocupados que haya fraude en las elecciones del 2026, ahora en las presidenciales. Pues bien, les recomiendo ver este video, porque aquí analizamos los indicios graves de fraude que hubo en las elecciones del 2022 cuando se señaló por parte de la registraduría a Gustavo Petro como el presidente de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Los indicios graves de fraude que encontramos partieron de analizar las cifras globales a nivel presidencial. Esas cifras globales sencillamente no cuadraban al comparar los resultados de la segunda vuelta frente a los de la primera vuelta. Ese es el punto exacto. Más adelante vamos a puntualizar ello una vez más. ¿Qué pasó? Antes de decir algo, antes de señalar alguna cosa, lo que hicimos fue estudiar las elecciones del 2014, del 2018 y del 2022 en una muestra bastante representativa, de 67 y 68% a nivel municipal. Los resultados extraños a los que se hace referencia, que valga decir, son resultados extraños porque son imposibles en una sociedad democrática, así como suena. Los resultados en la segunda vuelta electoral comparados frente a la primera son imposibles en una sociedad democrática. Cuando nos damos cuenta que esos resultados se repiten municipio a municipio, empezamos a estudiar las zonas de las 4 principales ciudades del país, en el 2014, en el 2018, en el 2022. Y encontramos en el 2022 el mismo comportamiento electoral en la segunda vuelta. Y al bajar entonces a los puestos de votación, a la célula misma del sistema electoral en cualquier país del mundo, la mesa de votación, encontramos ese mismo comportamiento que, como digo, es imposible en una sociedad democrática. Ese es lo que vamos a ver hoy. Vamos a dedicarnos a revisar una mesa específica de votación en la zona 5 de Bogotá, Usme, en un puesto 7, Usminia, una mesa específica del lugar. Espero que me acompañen en esta disertación. Pero entonces primero empecemos por lo macro, por los resultados generales y por qué se dice que son imposibles en una sociedad democrática. En la primera vuelta electoral, Gustavo Petro recibió 8.500.000 votos. Mientras tanto, Rodolfo Hernández recibió 5.900.000. Federico Gutiérrez, un poco atrás, 5 millones de votos. Y una serie de candidatos menores, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, un pastor Milton Rodríguez y Luis Pérez recibieron 1.200.000 votos. Esos fueron los votos en la primera vuelta. ¿Qué pasa? Cuando se hace el análisis electoral en la primera vuelta, hacia la segunda, vemos muy bien posicionada a la derecha. Sumando a Federico Gutiérrez, sumando a Rodolfo Hernández, se observaban 10.900.000 votos, 11 millones de votos aproximadamente, mientras que Gustavo Petro seguía con sus 8,5 millones de votos. Es decir, distaban 2,5 millones de votos para poder superar a la derecha, algo que se veía imposible. Es más, sumando los 8,5 millones de votos de Petro a los 1.200.000 de los indecisos de primera, Fajardo, Luis Pérez, Ingrid y Rodríguez, no lograba siquiera alcanzar, eran apenas 1.200.000 votos, no hubiera alcanzado a llegar a los 11 millones de votos. No obstante ello, se dio la segunda vuelta y ganó, como todos sabemos, Gustavo Petro Rego. Así lo señaló la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en una votación que se dio, unos resultados que se dieron 1:30, 2 horas después. Es decir, y sobre los que no hubo discusión alguna, que es bastante interesante en ello y por lo que nadie los ha discutido. Pero ocurre lo siguiente. Miremos, por favor, aquí la tabla. ¿Qué ocurre?
Cuando vemos los resultados que recibió Gustavo Petro en la segunda vuelta, él recibió 11.292.000 votos. La pregunta es, ¿de dónde surgieron esos votos? ¿De dónde vinieron esos votos? Y la única posibilidad, ojo, es la siguiente. Necesariamente habrían tenido que votar por él quienes lo apoyaron en la primera vuelta, 8.500.000, el 100%. ¿Eso es válido? Por supuesto, claro que es válido. Quienes lo apoyaron en la primera vuelta, lógicamente habrían tenido que o habrían ido a apoyarlo en la segunda vuelta, eso es indiscutible. Pero lo curioso es esto, para lograr este resultado de 11.200.000 votos, necesariamente los candidatos minoritarios, quienes apoyaron a los candidatos minoritarios, Fajardo, Luis Pérez, Betancur, Rodríguez, 1.200.000 votos, habrían tenido que votar por él en la segunda vuelta, un 100%. Y ahí ya la situación se pone poco creíble, por decirlo menos. Además, para haber obtenido ese resultado, necesariamente habría tenido que recibir el apoyo de los nuevos votantes para la segunda vuelta. Es decir, en la segunda vuelta llegaron a votar 1.089.000 personas más que no habían votado en la primera. Para lograr este resultado, Gustavo Petro necesariamente habría tenido que recibir el apoyo de estos 9 votantes, es decir, el 100%. Y eso es imposible en una sociedad democrática. Y ya explico por qué. Y adicionalmente, que es bastante extraño, para haber tenido que llegar a este resultado, necesariamente Gustavo Petro habría tenido que recibir el apoyo de 430.000 votantes de la derecha. Es decir, que en la primera vuelta apoyaron a Rodolfo Hernández, a Federico Gutiérrez, y que en la segunda vuelta necesariamente habrían tenido que cambiar, a realizar un proceso de conversión política y pasar a apoyar a Gustavo Petro, candidato de extrema izquierda, exguerrillero, algo que si bien no es imposible, es muy difícil de creer. ¿Por qué? Porque los procesos de conversión política se dan y todos conocemos gran cantidad de ejemplos de ello. Sin embargo, esos son procesos que duran años. Y aquí este proceso de conversión política se dio en el leve término de un mes. En un mes se votó por Rodolfo Hernández o Federico Gutiérrez y un mes después se estaba votando por la antípoda política de izquierda, como es el señor Gustavo Petro Urrego. Ahora bien, ¿por qué decimos que los votantes indecisos, Fajardo, Luis Pérez, Ingrid y demás, y los votantes nuevos, que aquí se aprecian en un 100%, es decir, 2.200.000 votantes, es imposible que se haya dado ese resultado? Por algo muy sencillo, en una sociedad democrática es imposible que se dé una situación de apoyo unánime de esta magnitud. Es imposible. En una sociedad democrática, en cualquier país democrático, si hay 100 personas en una fila, en unas elecciones, necesariamente van a dividir su apoyo político. Unos por un candidato, otros por el otro, en diferentes proporciones. Sencillamente es imposible este apoyo unánime. Y lo mismo con los nuevos votantes. Si hay unos nuevos votantes que llegan allí a la mesa de votación, al puesto de votación, al municipio, obviamente, y en esta magnitud, 1.000.000, lo que podemos esperar es que se repartan en diferentes proporciones. Es decir, es la lógica inherente a un sistema democrático. Esta situación de un apoyo unánime es posible en Corea del Norte, claro, en China, por supuesto, de pronto en Rusia, que es donde hay supuestamente también democracia, pero en un país con la tradición centenaria democrática del nuestro, eso no es posible y todos lo sabemos, porque todos tenemos nuestro chat de familia, chat de amigos, chat de vecinos y todos sabemos que no hay una unanimidad.
Siempre hay algunos de derecha, hay algunos de centro y hay algunos de extrema. Ese es el planteamiento básico para señalar la imposibilidad de estos resultados en las elecciones presidenciales. Ahora bien, cuando hacemos el ejercicio que mencioné y revisamos las elecciones del año 2014 y del año 2018, vemos cómo efectivamente los votantes indecisos, por ejemplo, los de Fajardo en el 2018, 4 millones de personas votaron por él en la primera vuelta, y se observa claramente cómo en la segunda reparten sus votos entre los dos candidatos, Duque y Gustavo Petro. Y lo más llamativo, en ciudades como Medellín, la proporción de apoyo a la derecha es mucho más alta, mientras que en Bogotá la proporción de apoyo a la izquierda es elevada en ese lugar. Es decir, algo completamente lógico y que se podría esperar en cualquier país, de acuerdo a las circunstancias sociológicas, socioeconómicas, ideológicas de ciertos puntos específicos de esta tierra hermosa que nos vio nacer. Esa es la situación. En el 2014, en el 2018, se da esa repartición de los votos indecisos, se hace una proyección de votos de la primera a la segunda vuelta y también se reparten esos votos efectivamente, mientras que en el 2022 encontramos esta sorpresa. ¿Qué hacemos entonces? Ya lo mencioné. Nos vamos a analizar de los municipios a las zonas de las ciudades y en el 2022 encontramos esa misma dinámica electoral completamente incoherente con unas reglas democráticas básicas. Bajamos a los puestos de votación y por último llegamos a las mesas de votación, llegando a la misma conclusión, cosa extraordinaria. En la mayor parte de las mesas de votación en el país se observó ese mismo comportamiento electoral. De allí dedujimos que la mesa de votación es el foco de este comportamiento irregular observado en las elecciones del 2022 y allí es donde se debe prestar la atención ahora en las elecciones del 2026. Vamos entonces acá, en esta oportunidad, a estudiar cómo fue ese desplazamiento electoral en el año 2022 en una mesa específica de votación. Nos referimos o estudiamos una mesa de votación en la zona 5 Usme del municipio de la ciudad de Bogotá. Y específicamente la mesa 16 que trajimos para este ejemplo. Y aquí entonces vamos a estudiar también cómo es que se hacen cómo es que observamos unas posibles alianzas hacia la segunda vuelta, lo que nos permite llegar a concluir cómo se repartieron los votos efectivamente. Miremos entonces la mesa 16. Lo total de votos por candidatos en esta primera vuelta fueron 200 votos. En la segunda vuelta fueron 219, se incrementó en 17 votos, como se ve la votación. Lo interesante de analizar la dinámica electoral entre las dos vueltas, primera y la segunda, a nivel de mesa, es que al ver los números se hacen mucho más manejables. Cuando hablamos de millones, de cientos de miles, genera cierta inseguridad para llegar a unas conclusiones como las que llegamos nosotros en la investigación realizada. Pero al mirar una típica mesa de votación como la que se comenta acá en la ciudad de Bogotá, podemos observar mejor lo criticable del comportamiento electoral en mención. Miremos entonces. Aquí están los votos por Hernández, 38, los diferentes votos por Gutiérrez, 6, Fajardo, Petro, 151, Pérez e Ingrid no votaron ninguno, 2 votos en blanco, total votos válidos, 204 votos. Viene lo primero,
hacemos una pequeña confección o miramos hacia la segunda vuelta cómo sería el comportamiento electoral. Por supuesto que esto es clave. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Las 151 personas que votaron por Petro, ¿por quién van a votar en la segunda vuelta? Por Petro, obvio, ¿por quién más? Los 151 de Petro se espera que voten por él en la segunda vuelta. ¿Y por qué? Porque obviamente ningún petrista, una persona de izquierda o de radical de izquierda o de centro izquierda que se inclina por este candidato y que ganó en la primera vuelta, hombre, no va a votar por un candidato de derecha, ya sea de origen uribista o sea de otro origen, pero igualmente de derecha. Por supuesto que eso es inconcebible. Ahora bien, lo mismo se espera de la derecha. Ese es un primer criterio que se tuvo en cuenta para el desplazamiento electoral de los votantes entre la primera y la segunda vuelta, que está en el libro, por supuesto, donde tiene toda esta investigación. Entonces, lo que se puede esperar es que los candidatos de derecha, Hernández, Gutiérrez y Gómez, en este caso no tuvo votos, el hijo de Álvaro Gómez, Enrique Gómez, pues apoyen en la segunda vuelta al candidato de derecha. Es poco probable y poco creíble, primero, que quien votó por Hernández, estas 38 personas, vayan a votar por Petro en la segunda vuelta. ¿Por qué? No tiene sentido. Si votaron por él en la primera vuelta, aún con más ganas, con mayor ahínco, lo van a hacer en la segunda, esperando que sea el triunfador. Ese es el criterio que se puede tener al respecto. Y ahora bien, los votantes de Gutiérrez, en esta ocasión 6, ¿por quién van a votar? ¿Por la derecha? Perdón, por Gustavo Petro. No tendría sentido. Son de una derecha fuerte, extrema derecha algunos. Es poco probable que vayan a tener un proceso de conversión política en un mes y terminen votando por Gustavo Petro. Es poco probable. ¿Por quién habrán de votar? Habrán de votar por Hernández, obviamente, o en un momento dado votarán en blanco, que es la otra opción, indiscutiblemente. Ahora bien, ¿quiénes son los candidatos indecisos aquí? ¿Candidatos indecisos cuáles son? Aquellos que uno no sabe por quién irán a votar en la segunda vuelta. ¿Quiénes son esos votantes? Los de Fajardo, 2 votantes apenas. Aquí metimos a los de Milton, obviamente. Pérez e Ingrid no votaron en esta oportunidad. Es decir, esos votantes, 7 votantes, aquí están los indecisos, no sabemos por quién se habrán de inclinar. ¿Y qué es lo que se puede esperar en la segunda vuelta? Que algunos voten por Petro, válido, y que algunos voten o hayan votado por Rodolfo Hernández, completamente válido en diferentes proporciones. Ese es el panorama que vemos hacia la segunda vuelta. En el libro desarrollamos, por supuesto, este tipo de criterios en confrontaciones electorales fuertes, así lo denominamos. ¿Por qué? Porque es una confrontación electoral de carácter fuerte, donde se enfrentan una derecha fuerte, centro derecha, Rodolfo Hernández, y una izquierda radical, como es la que representa un ex guerrillero, como todos sabemos, de el señor Gustavo Petro, economista Gustavo Petro. No se trata de una confrontación light, por decirlo de alguna manera, donde sabemos que no va a haber cambios mayores, donde no hay ningún temor en cambio del sistema estructural democrático, del sistema estructural capitalista, ni nada por el estilo. Aquí sí, aquí había un temor en ese sentido frente al señor Gustavo Petro, el economista de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, así, eso es lo que vemos hacia segunda vuelta, que habrían de votar 151 personas por Petro, por la derecha 44, 38 más 6, y los indecisos 7 personas. Había 2 votos en blanco que vamos a tener en cuenta también en el análisis. Llega la segunda vuelta electoral, y en la segunda vuelta electoral, ¿qué vemos? Que Petro recibe 198 votos.
¿Y cuánto recibe Hernández? 21 votos. Hay además apenas un voto en blanco. Es decir, en la primera vuelta votaron 2 personas en blanco, en la siguiente votó apenas 1. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿O qué es lo que hacemos? Restamos los votos de la segunda vuelta menos los votos que se esperaba recibirían para hacer el análisis, a ver qué pudo haber sucedido. ¿Y qué es lo que encontramos? Que Petro recibió 47 votos más, obvio. 198 menos 151, 47 votos más. Y que Rodolfo Hernández recibió menos 23 votos, o sea, perdió 23 votos de los que se esperaba que recibiera. Se esperaba que recibiera 44 y terminó recibiendo 21, es decir, perdió una gran cantidad de votantes. Y hay otra cosa para que no olvidar. Recuerden que se incrementó la votación en 17 personas, de 202 se aumentó a 219. Aquí un voto en blanco menos. ¿Cómo asumimos ese voto en blanco de acuerdo al análisis del origen de los votos de Petro, que fue el triunfador en esta mesa de votación? ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué pensamos? Pensamos que ese votante, en la primera vuelta hubo 2 votos en blanco. Esa persona que dejó de votar en blanco se habría inclinado, eso es lo que pensamos, hacia Gustavo Petro, para una manera de justificar o más bien entender los votos del actual presidente de la República designado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora bien, miremos entonces de dónde habrían salido los votos de Gustavo Petro. ¿Y qué es lo que encontramos? En Petro recibió 198 votos. ¿Qué quiere decir eso? Que las 151 personas que votaron por él en la primera vuelta lo apoyaron en la segunda. Bien, no hay duda con ello. Eso es lo que tiene que sentido, así tendría que ser. Pero necesariamente las 7 personas indecisas que votaron por Fajardo y que votaron por Milton habrían votado por él. 7 personas, el 100%. Que los 17 personas que llegaron a votar por él, habrían votado por él, el 100%. Y un voto en blanco, que ya lo mencionamos, sería también por Gustavo Petro. Pero para haber obtenido esa cifra en esa mesa de votación, tendría que haber recibido el apoyo de 22 personas, que denominamos conversos, que en la primera vuelta apoyaron a Hernández o a Gutiérrez y que mágicamente terminaron votando por Gustavo Petro. Ojo, el 50% de los votantes, ojo con eso. Se esperaba que votaran por la derecha 44 personas y en esta mesa específica de votación hubo ese milagro político, esa conversión instantánea y terminando apoyando a Gustavo Petro. ¿Esto es imposible? No. Esto puede ser posible, pero es poco creíble. Es poco creíble que se dé esa situación, atendiendo a lo que hemos planteado de las características de una elección en una confrontación electoral fuerte. De hecho, y volviendo a lo ya comentado, cuando analizamos las elecciones del 2014 y 2018, se da un comportamiento adecuado. Se observaron excepcionalmente situaciones como esta. Esto lo denominamos una migración masiva electoral. Lo bautizamos así porque es una gran estampida electoral que se da de la primera de votantes que se van hacia unos solos, que no hay una justificación aparente alguna. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que estos 7 votos indecisos y estos 17 nuevos que terminan en un 100% apoyando a uno solo de los candidatos, en esta oportunidad
el radical de izquierda Gustavo Petro, lo que aparece imposible de acuerdo a una sociedad democrática. Pero tienen razón. Yo sé que en este momento están diciendo, hey, señor Bello, 7 votantes es poquito. De pronto, y sí, de pronto fue un sector donde hubo una influencia muy grande del pacto histórico, de la izquierda en general, y llevó a estos votantes indecisos a apoyar a Gustavo Petro. Sí, la verdad, eso podría ser. O uno podría decir, bueno, 17 nuevos, 17 son un poco más, pero de pronto es cierto, puede ser válido esa posibilidad. Pero entonces déjenme mostrarles los resultados del puesto de votación para mostrarles la imposibilidad a la que me estoy refiriendo. El puesto de votación es, ese ya se mencionó, es el puesto 7 de la zona Sijo en Usme. Y en este puesto de votación, aquí están los resultados globales de la mesa de votación. Se trata, permítame un momento aquí, de 18 mesas que hay específicamente en este puesto de votación. Se llama Usminia. Todas las mesas se encuentran afectadas por esta situación de esta migración masiva electoral. Aquí están las cifras para los que quieran analizar, ya comentamos cómo era el procedimiento. Pero lo interesante es que al analizar los resultados observamos la misma dinámica electoral imposible. Y entonces vemos que Petro en la segunda vuelta recibió 3.200 votos en todo el puesto de votación. Votos serían 2.492 de la primera vuelta. Válido, aquí está, 2492, válido. Pero indecisos serían 229 indecisos. Todos los votantes indecisos de este puesto de votación. Eso ya es imposible en una sociedad democrática. 229 personas, imagínense en el parque me imagino que es un colegio o algo similar, allí, y todas ellas votando solo por Gustavo Petro. Eso es imposible. Lo que se puede esperar, como en el 14, como en el 18, es que hayan distribuido sus votos entre los dos candidatos. Ahora bien, hubo 274 votos nuevos y aquí, salvo 2 voticos apenas, solo 2 personas en este puesto de votación habían votado por Rodolfo Hernández. De pronto ustedes me van a decir, bueno, ahí se dio esa distribución, pero sería una distribución muy sospechosa y sobre todo porque en 17 mesas de las 18, todos los votantes nuevos votaron solo por Gustavo Petro. 17 mesas, lo que es imposible que ese 100% hubiera apoyado a este candidato. Ahora bien, se dieron además 235 votos conversos, un total del 18.9% de los votos de la derecha, que es bastante difícil de creer que se dé esa cantidad de votantes. De 100, 18 o 19 que vayan a votar por la extrema izquierda. Es bastante sospechoso que se haya dado ese giro electoral instantáneo. Entonces, esto es lo que observamos esto es la conclusión a la que llegamos. O más bien, la conclusión a la que vamos es, si el fraude electoral, los indicios lo señalan, dan cuenta que en estas mesas de votación, mesa por mesa, se habría dado un fraude. Estamos hablando entonces de un megafraude electoral. ¿Por qué no creemos en la existencia de ese megafraude? Porque los resultados se dieron en menos de 1 hora y media, 2 horas. Se dieron de forma inmediata, instantánea. Todos estuvimos pendientes de los resultados en esa fecha, en el 2022. Porque no hubo una mayor queja al respecto. Porque los escrutinios fue todo perfecto. Pero, señores, a pesar de esa rapidez, a pesar de esa
aparente tranquilidad, los resultados mesa a mesa en los que hemos estudiado muestran que son resultados imposibles en una sociedad democrática y eso puede volver a pasar en el 2026. Ese es el peligro, señores. Permítanme, les muestro los resultados, los datos de la mesa para que ustedes puedan hacer el análisis respectivo cuando lo consideren prudente. Estos son los resultados ya de la segunda vuelta. En la mesa, en la zona 5, Usminia, puesto 7. Allí están, mirando las alianzas a la segunda vuelta, 229, 1239, 229 indecisos. Estos son los votos recibidos en la segunda vuelta, menos de las alianzas, y el origen probable de votos en las mesas. Solamente en la mesa 11, se dio una pequeña diferencia respecto de los votantes nuevos. Hubo 21 votantes nuevos y 19 no votaron por Petro. Los dos, pues aparentemente habrían votado por Rodolfo Hernández. Es una situación aparte. Por supuesto, y valga la oportunidad, cuando analizamos en el 2014, 2018 y 2022, en el 2014 y 2018 se ve un comportamiento el que se podía esperar en una sociedad democrática de acuerdo a los criterios que ya mencioné. En el 2022, en la muestra de 68% analizada de municipios, se observó este comportamiento. Cuando bajamos a las ciudades, cuando bajamos a las zonas, es muy curioso observar que en algunas zonas no hubo ese comportamiento electoral. Hubo un comportamiento electoral semejante a la de las elecciones anteriores. Valga decir, en las zonas de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, que fueron las que analizamos, en el 14 y en el 18, el comportamiento es básicamente similar. Salvo Barranquilla, que Barranquilla en el 2018 tuvo un comportamiento igualito al que aquí se menciona. Eso ya es caso aparte. En Cali, en algunos puestos de votación, también hubo un comportamiento similar en el 2018. Pero en el 2022 es lo que se menciona. Hay algunas zonas que aparecen afectadas por esta migración masiva electoral, mientras que en el 2000, a diferencia del 14 y el 18 que ya mencioné. A ver, tomo de nuevo esa idea. Hay algunas, la mayor parte de las zonas, por ejemplo, en Bogotá son 20 zonas, habrían la mayor parte, unas 17, 16 aparecen afectadas, tal vez 2 o 3 no estarían afectadas de manera completa. Habría una gran afectación, pero algunos de puestos de votación no aparecen afectadas, lo que también se toma en cuenta en la investigación. Entonces, miremos los resultados en las otras ciudades para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. En la ciudad de Medellín, esta es la ciudad de Medellín, se estudió la zona 1 del puesto 1, es el puesto de La Esperanza, en la zona de Granizal, un barrio residencial popular en la ciudad, y de un total de 32 mesas, creo que 26 mesas estas resultaron afectadas de forma masiva. Las otras 6 mesas hubo una afectación parcial. Aquí apenas exhibo las 26 mesas a las que he hecho referencia. Ya pueden hacer el análisis respectivo mostrando los resultados completos. Miremos los resultados finales. Por ejemplo, los votantes propios, obviamente 1076. Los indecisos, 163, el 100% de estas 26 mesas. Los votantes nuevos también habrían inclinado en donde hubo votantes nuevos. En unos hubo votantes, no se elevó la participación, sino que se restó. Y en los votantes conversos se dio una conversión del 15% de los votos, como ya
de los votos, al igual que ocurrió en la ciudad de Bogotá. Miremos ahora acá la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali se trató del puesto, analizamos el puesto zona 32, puesto 1. Se afectaron de 21 mesas, también la afectación, a ver aquí voy a apretar, fue de 16 mesas. 16 mesas completamente afectadas. Las otras 5 mesas tuvo también una afectación parcial, bastante sospechosa, pero no se incluyó en el cuadro para mostrar específicamente las mesas afectadas. Se da exactamente lo mismo. Indecisos 189 apoyan a Gustavo Petro, 300 votos nuevos apoyan a Gustavo Petro, los votos blancos 16 que asumimos que apoyan a Gustavo Petro también serían el 100%. Me refiero, son 16%, 16 personas que en la primera vuelta habían votado en blanco y en la siguiente vuelta no lo hicieron. Asumimos, para explicarlas el origen de los votos de Petro, que habrían votado por él, lo que puede ser posible. Y esa es la explicación que le damos para darle cierta lógica al origen de esos votos. Y por último, una conversión del 21% de los votos de derecha yendo hacia la izquierda. Miremos ahora la ciudad de Barranquilla. Como ya mencionamos, la ciudad de Barranquilla es caso aparte. En el 2018 se dio un comportamiento y muy parecido, por no decir idéntico, a lo ocurrido en el 2022. Es algo que habría que profundizar al respecto, pero ya de forma separada. Este es Barranquilla, Colegio de las Mercedes, 27 mesas, déjeme decirle, a ver, completamente afectadas. ¿Cuántas mesas dijimos? 27, 24 mesas afectadas por completo, 3 mesas afectadas de forma proporcional. De forma también importante, pero no total. Aquí los indecisos, 71, todos por Petro. Los nuevos, 842, caramba, una buena cantidad, no, 788 es acá, 65, 788. Esta última puede ser un error. 788 habían votado por Petro y habría una conversión de 222 votantes, un 18.41% de la mesa de votación que habían votado por la derecha y que se voltearon, hablando coloquialmente, hacia la izquierda. Ya para que ustedes tengan o hagan el análisis particular, completo, en sus casas, mostramos los resultados de esas mesas cuyo comportamiento no fue completamente afectado. Esas mesas fueron zona 1 Granizal, puesto 1, 2, 4, 6 mesas. Aquí, obviamente, el apoyo de AB bajó un poco. Hubo una situación particular en uno de los puestos, a ver si logro ver por acá, donde 2 personas dejaron de votar por Gustavo Petro, pero fue algo completamente excepcional. Fue en esta. En la mesa 2, 30 personas votaron por Gustavo Petro en la primera vuelta y en la segunda votó una persona menos. Entonces, inmediatamente eso hace disminuir. Por eso lo dejamos aparte. En las otras vueltas, en las otras mesas, el comportamiento fue bastante similar. Aquí fue de los indecisos el 100%. Los nuevos redujeron un poco, no hubo conversos. En Cali, miremoslos, se trata de 5 mesas que no se vieron completamente afectadas, pero sí hubo algunas que sí lo hubo. Por ejemplo, votantes nuevos indecisos, acá en esta mesa 2, apenas 8 indecisos, el 80% habrían votado por Petro, lo que incluso podría ser esperable y normal. Y así, ya ustedes pueden revisarlo y mirarlo en sus casas con tranquilidad. Faltaría apenas una de las mesas, de Barranquilla, las 3 mesas barranquilleras, los nuevos disminuyeron, no hubo el apoyo completo hacia Petro, un 90%, 97%, 75% acá, no hubo conversos,
Los blancos, pues ya comenté cómo fue el comportamiento de los blancos. Y los indecisos, salvo la mesa, esta mesa, la 3, los indecisos eran 2 en la primera vuelta. Uno habría votado por Petro, el 50%, por ello se da la diferencia. Entonces, señores, para concluir, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que observamos? Existe un riesgo profundo que en las elecciones del año 2026 ocurra lo mismo. En el 2024, Alexander Vega Rocha, el registrador nacional de ese momento, repitió una y otra vez que era imposible hacer fraude en las elecciones presidenciales colombianas. Esto es un indicio grave, enorme, que no es posible, sino que los indicios señalan que se dio ese fraude. Que no creamos en el mismo, por lo que ya he mencionado, no quiere decir que necesariamente no se haya presentado. Que las características de las elecciones, la rapidez en la entrega de resultados y demás, se muestre, o sea, una característica, no quiere decir que no se haya dado algo específicamente en esas miles y miles de mesas de votación. Señores, esto es como cuando una persona está aspirando a un cargo especial, a un cargo especial determinado que exige unas excelentes condiciones físicas. Y él alega y se ve radiante, se ve lleno de energía. Pero cuando se le hacen la prueba una y otra vez, las pruebas físicas, se encuentra que simplemente está enfermo por una y otra razón. Aquí es lo que vemos en las elecciones del 2022. Tomamos estas muestras mesa a mesa. Es una muestra que da a entender que eso ocurrió en miles de mesas, porque eso es lo que se ve. Esta enfermedad atacó a las elecciones del 2022. Y señores, el peligro es que se vuelva a presentar en el 2026, ahora no más. Señores, los invito, si quieren profundizar, el libro está a la venta, Migración Electoral Intervuelta, se encuentra en Amazon, para que revisen con calma todas estas cifras y datos, visiten o las tomen de las actas de votación, el E14, E24 y 26, que está en la página de la registraduría. Lamentablemente no es tan fácil llegar a ellas, pero se puede encontrar. Señores, la idea es proteger a nuestra democracia. Señores, la idea es que sea la voluntad verdadera popular la que reine, la que gobierne, y que no unos resultados resulten dictados desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, como aparentemente apareció o sucedió en el año 2022. Muchísimas gracias. Hasta luego.